VM Radio presenta. Hola, buen día, amigos de China está de pie. Un gusto otra vez que nos estén acompañando en este primer programa sobre educación y negocios entre China y el mundo hispano, que cada vez se pone mejor. Esta semana no me dejan de sorprender. Ha sido una semana extraordinaria en tiempos extraordinarios, todo lo que está pasando, sobre todo esa visita del presidente Xi Jinping a Rusia, marca una pauta interesantísima, cómo se están moviendo las monedas, la crisis bancaria en Estados Unidos, Nord Stream, en lo que está pasando en Alemania, en Francia, con Macron. Estamos viviendo tiempos realmente excepcionales, dignos de análisis, históricos por el cambio que se está viviendo, y para eso tenemos a los mejores expertos, me atrevo yo a decirlo, desde Ciudad de México hasta Macao, Beijing, Buenos Aires, para que toquemos el tema. Entonces vamos a comenzar porque hoy promete ser temas muy interesantes que van a marcar el cambio del rumbo del planeta en los próximos años, me atrevo a decirlo, en esta nueva estructura geopolítica. Entonces, primero le doy la bienvenida a Leonardo para que me ayude a conducir este programa hasta Buenos Aires. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte como siempre, siempre acá haciendo la segunda o el aguante desde nuestro Buenos Aires, como le diríamos. Así que Así es. bienvenido a todos a escucharnos. El eje Guadalajara-Buenos Aires se pone cada vez mejor y está gustando, entonces vamos a Bien. seguir, Leonardo. Sí hay que hablar siempre de litio, hay que tocar también ese tema de litio que se pone muy interesante. Tú sabes que tengo muchos chats privados y muchos comentarios privados con preguntas que me piden cuándo voy a hacer el programa de Guadalajara, así que aprovecho a decirte en vivo, así que te estoy pidiendo una invitación básicamente, Claro, para que claro. podamos estar ahí en vivo los dos en el programa. Cantidad extrema de mensajes que tengo, que no te los podría Ganas no poner. faltan. Muy Sí, bien. sí, Pronto, deja hablar con producción para que te mandemos el boleto de avión, para que ya estemos por acá favor, transmitiendo pronto. por Pues favor. démosle, Leonardo, la bienvenida y estrenemos al doctor, ahora sí que lo digo con todo el gusto porque sé lo que implica tener un doctorado, el mérito que representa, al doctor Eduardo Sili. Bienvenido, Eduardo, otra vez a tu casa, China está de pie. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a quienes nos están escuchando. Carlos, Leonardo, un gusto estar por acá también. Un gusto, Gracias. Eduardo, saludarte, bienvenido. Gracias. Si era poco la preparación que tenía Eduardo, pues lo digo porque sé lo que cuesta. Permíteme presumirlo, Eduardo, tener un título doctoral, tú lo sabes, Leonardo, no es cualquier cosa. Y eso pues sigue hablando del nivel de la gente que cree en China está de pie, que nos está apoyando. Y bueno, hoy nos tiene un tema muy, muy interesante, Eduardo, que lo vamos a ligar al cierre con el Centro de Estudios de China, Baja California, con André Guerrero, sobre la visita de Xi Jinping a Rusia. Pero vamos antes a empezar con el contexto que nos tiene preparado Eduardo. Entonces, somos todos oídos, Eduardo, cuéntanos. Sí, pues más que nada, bueno, agradecer obviamente por el espacio y hablar a lo mejor un poco sobre esta iniciativa que propuso Xi Jinping en el diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista Chino y los partidos políticos del mundo, que es la iniciativa de la civilización global, que se une a otras tres iniciativas que ya ha lanzado China, ya las conocemos. La iniciativa de la faja de la ruta por un lado, la iniciativa del desarrollo global por otro, y la iniciativa de la seguridad global, muy también en tono con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada más un poco para contextualizar que la iniciativa de la civilización global, apenas propuesta hace una semana, va precisamente de la mano de este concepto de política exterior que tiene Xi Jinping, el de la comunidad humana con destino compartido, con destino común, Uh-huh. y que yo caracterizo como un esfuerzo antigeopolítico por parte de China para reconfigurar la manera en que se hacen las cosas en el mundo. ¿Por qué antigeopolítico? Porque la geopolítica tradicional, contemporánea en la que vivimos, se puede caracterizar como una geopolítica de la fragmentación, en el que el sistema internacional está dividido en estados-nación, que es el sistema internacional westfaliano, y debido a esas divisiones, pues entonces, diríamos aquí en México,
cada quien jala agua para su molino, cada quien ve por sus propios intereses. Y entonces Xi Jinping en China se observa que eso es un problema y por eso se propone la iniciativa de la civilización global con base en la comunidad humana con destino compartido, como esta geopolítica global para contrarrestar los efectos de la geopolítica de la fragmentación. Y entonces Xi Jinping habla de más bien de una aldea global, más que de un sistema internacional fragmentado, ¿no? A grandes rasgos, así podría empezar explicando esto. Si me permites, para subrayar, Eduardo, lo que dices que tiene mucho fondo, la definición de la palabra civilización, porque, si bien recuerdo, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se consideraba civilización solamente los países europeos, y bueno, por añadidura, Estados Unidos y Canadá, y lo demás no lo consideraban civilizaciones, tenía otro concepto. O sea, hasta ahí llega ese egocentrismo, literal, en que todo lo que fuera de Europa no eran civilizaciones, ¿no? Eran otras culturas, como se le llamaba. Entonces creo que trae mucho fondo lo que tú estás comentando, porque se está hablando ya de algo más participativo de todos los países, sobre todo con un destino común, en el que no se podía seguir viendo, como se hablaba de liberalismo, ¿no? Que era los países del norte son los desarrollados, los del sur son los subdesarrollados. En ese destino común creo que es el énfasis que tú estás percibiendo muy bien. No sé qué opinas, Leonardo. No, la pregunta que tengo para Eduardo es desde esto que ha circulado en los medios y que obviamente depende el medio que lo toma, es el color que le pone a esa situación, digamos, y el matiz. ¿Cómo has visto esta propuesta en el mundo? ¿Qué has visualizado el eco que ha tenido a nivel mundial este tipo de cuestiones ante un movimiento tan importante como el que ha hecho Xi Jinping? Sí, me parece una muy buena pregunta. Tal vez todavía sea muy pronto para saber si ha tenido algún tipo de aceptación esta nueva iniciativa, la de la civilización global, ya que todavía incluso se observan resistencias ante la primera iniciativa que China propuso bajo Xi Jinping, que es la iniciativa de la Franja de la Ruta. Es decir, en 2013 se propone la iniciativa de la Franja de la Ruta y empieza un gran esfuerzo de cabildeo diplomático, de visitas a muchos países, de anuncio de inversiones, de disposición y voluntad política, y todavía no llega, o sea, todavía no es global la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿no? A pesar de lo que los chinos digan, porque ellos mencionan que 146 países están unidos en la iniciativa, pero cuando uno revisa los datos, esta adhesión es variada, o sea, es desde la más simbólica, que es la firma del memorándum de entendimiento, hasta la más concreta, como puede ser el caso de Pakistán, que ya ha recibido grandes y cuantiosas inversiones en infraestructura, se ha desarrollado el puerto de Guadar, etcétera. Y entonces, debido a ese nivel de diferenciación, la aceptación internacional de la iniciativa de la Franja de la Ruta todavía no es muy Pero amplia. Sí. permíteme esto, Eduardo. Yo creo que es cierto que probablemente esté pasando eso y probablemente es cierto que esto de civilización, el cambio de aldea global es totalmente novedoso, pero sí provoca un cambio cultural, en el juego de ajedrez, un cambio de cultura y de sensibilización. O sea, lo de la Franja de la Ruta, si bien cada país y en función a cada interacción va provocando, digamos, más avances o menos, sí es un cambio de esquema, sí es un cambio y de alguna manera hay una muestra y un compromiso muy grande de un grupo no menor de países ante un hecho significativo. Después se canalizará, y digo, esto lo veo desde mi óptica, desde mi análisis, desde el aprendizaje que hacemos todos los días con China, porque no deja de ser un aprendizaje diario por la magnitud de lo que genera. Es esto, ¿no? Este movimiento es una ola que recién comienza y que probablemente, como la política de Estado de China, en 10, 20 años, se vea un resultado más tangible, pero que se tuvo que iniciar con esta piedra fundacional, ¿no? Todo parece ser, pero es un cambio de esquema, es un movimiento que la va a posicionar a China, a mi criterio, en un lugar estratégico y totalmente de liderazgo mundial en los próximos 20 años, con todo lo que está haciendo, está claro, ¿no? Porque, Eduardo, o sea, estamos cumpliendo 10 años de que se inició apenas la propuesta como tal. Entonces, sí comparto contigo que es más que nada la intención,
Si alguien está ajeno a toda esa estructura y a un acuerdo de libre comercio, pues es México, ya lo has platicado tú, para poner el mejor de los ejemplos. Pero también yo creo que 10 años, por un lado también es mucho lo que se ha hecho, ¿no? Creo que falta más para homologarlo, pero obviamente en 2013 se anunció, no arrancó de forma total, y creo que en 10 años ha sido interesante. ¿Tú cómo ves? Que a mí algo me sorprende, ¿cómo ves los próximos 10 años en ese rol tan político que está tomando ya China? Y por eso creo que no es gratis que esté Xi Jinping en Rusia, de hacer una propuesta de paz, por ejemplo, para Ucrania, cosa que China jamás había metido en ese protagonismo tan particular de Estados Unidos, por decirlo ya directamente, y si lo logra, que hay esperanza que lo logre, pues lo va a poner, como dice Leonardo, en otro esquema. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, un poco a lo mejor conectando con lo que decías tú, Carlos, de el término de civilización y obviamente lo que ahora también nos comparte Leonardo. Es cierto, es decir, cuando Xi Jinping habla de civilización en la iniciativa de la civilización global, está tratando de contrarrestar la narrativa que se inició desde la década de los 90 y que se había normalizado, que es la narrativa huntingtoniana del choque de civilizaciones. Es decir, después de que se desintegra la Unión Soviética y entramos en la era de la unipolaridad, se pensaba, ya no va a haber choque, conflictos, dice Huntington, sí va a haber, pero ahora va a ser entre civilizaciones. Y todo el mundo dijo, parece que sí, y se fueron al conflicto civilizacional. Se empezó a ver la construcción del otro negativo frente al yo positivo y entonces empezaron a distinguirse los mundos occidentales de los islámicos, por ejemplo, de los orientales, de los latinoamericanos. Y entonces Xi Jinping y China vienen y dicen, no, toda la humanidad es una sola civilización y en ese sentido tenemos que comportarnos, ¿no? De ahí un poco a la aldea global y de ahí un poco también la solución política al conflicto en Ucrania, es decir, para Xi Jinping y para China, la solución al conflicto de Ucrania es considerar la seguridad de todos porque todos estamos en un mismo barco, un poco para resolver el dilema de la seguridad, ya que la geopolítica de la fragmentación desembocaba en el dilema de la seguridad en el sentido de que mi seguridad la tengo que conseguir a expensa del otro. De la inseguridad del otro, claro. De la inseguridad del otro. Y la expansión de la OTAN, pues se hizo casi nunca en diálogo con Rusia. Y Rusia se preguntaba, y bueno, ¿y por qué se están expandiendo tanto? Y rompiendo los acuerdos. Y pasa lo de Ucrania. Entonces dice China, primera cosa es que hay que considerar que la seguridad es integral, indivisible, y en ese sentido a lo mejor sí está sentando, como decía Leonardo, las bases para un liderazgo en la toma de decisiones, en la definición de las agendas que considere al mundo pues como un todo y no como la suma de las partes, por así decirlo. Si me permites, creo que hay un buen análisis comparado con negocios, no es tan inocente como se escucha, pero el gran error de Ford, de Henry Ford, es cuando su modelo T, que solamente era negro, y empezó a salir Chrysler, General Motors, y empezaron a posicionarse en el mercado con coches de otros colores. Le preguntaron a Henry Ford que cuándo iba a empezar a cambiar los colores de su modelo T, que solamente existió negro. Y él dijo que exactamente lo que está pasando ahorita a nivel internacional, dijo, lo pueden pintar del color que quieran siempre y cuando sea negro. Y eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Ellos dicen, la civilización y la seguridad es siempre y cuando la vean como la vemos nosotros, si no, no es así. Exactamente, ellos quieren que todos los coches sean modelos T negros y si algo varía, entonces no funciona. Y sin ir más lejos, por eso les decía que no es inocente, y ya para ir cerrando el tema, Eduardo, pues está avanzando muy bien la propuesta de paz con Ucrania. Y ya claramente la OTAN y Estados Unidos dijeron que lo que venga de China no es aceptable porque viene de ellos. ¿Eso te hace sentido con lo que estás comentando? Sí, totalmente, ¿no? Fueron muy ilustrativas las declaraciones del portavoz Kirby, que dijo, no vamos a aceptar ningún cese al fuego a Ucrania. ¿Pero por qué? Y se preguntan los chinos, o sea, se supone que ese es un poco parte principal para resolver el asunto, ¿por qué no se va a aceptar el cese al fuego? Es que es bajo las condiciones, como dices, ¿no? Bueno. Así es, tiene que ser el modelo T. ¿Qué nos puedes decir para cerrar el tema y darle el pase a Andrei sobre la visita de Xi Jinping y qué está marcando la pauta en esa aldea global, Eduardo? Sí, pues rápidamente me parece muy importante resaltar los acuerdos a los que llegaron Xi Jinping y Vladimir Putin
Para empezar, seguir sustanciando lo que ellos denominan como la asociación sin límites. Muy importante, se han firmado acuerdos comerciales como el inicio de otro gasoducto que va a comunicar a Rusia con China y que me parece tiene la intención de reemplazar a Europa como el principal mercado de exportación de gas con el asiático, particularmente con el chino. Entonces, si no querían que China y Rusia se acercaran por cualquier cuestión ideológica, pues los terminaron acercando. Al Así final. es. Fue el mejor caldo de cultivo y eso, si me lo permites, para tu próxima participación, es que nos espera en los próximos 10 años, porque esto se está precipitando a un nivel impresionante, ¿no? No sé qué opines, Leonardo, para cerrar. Sí, no, que es increíble cuando uno empieza a ver estos movimientos y lo que va de vuelta va provocando China, digamos, con este gasoducto que nos indica Eduardo, lo que provocaría a nivel mundial, y es un paso sustantivo, pero yo puedo anunciar que voy a hacer un gasoducto, pero China lo tiene la posibilidad, tiene los recursos, Todo. lo va a hacer, lo va a desarrollar. ¿Pero por qué? Nuevamente, desde mi lectura, desde mi humilde lectura, es porque sistemáticamente hace muchos años atrás viene pensando y desarrollando una estrategia que le da continuidad y sostén en pos de este desarrollo. Entonces eso lo hace mucho más sólido que cualquier hoy otro país del globo que realmente no puede tener esa persistencia y ese objetivo tan claro, ¿no? No lo veo en otro lugar. Pero bueno, realmente nos deja pensando. Por eso está bueno, Carlos, que también la gente nos deje su comentario, ¿no? Es decir, ¿qué opinan de lo que dice Eduardo, de lo que estamos opinando nosotros? Porque nosotros tenemos perspectivas y sería muy bueno que cada uno de los que nos está escuchando o viendo, depende del momento que nos tome, nos vaya dejando comentarios. Así que se lo agradecemos a los que quieran participar. Claro que sí. Eduardo, pues muchas gracias. Como siempre, muy atinado tu comentario. Y me gusta mucho lo que dices, que va de la mano de Elvira Roca, de que la historia no se discute, se sustenta. Y lo mismo que tú dices, aquí no opinamos, aquí lo sustentamos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Ustedes, Eduardo. muchas gracias. Hasta la próxima. Vámonos a corte, Leonardo, y regresamos para irnos a Macao con Carlos Marín. Te sigo. Vamos. Regresamos. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En UVM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Academia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. UVM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。
Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Listo, pues ahora vámonos de regreso a China. Vámonos desde Buenos Aires y desde Guadalajara con Carlos Martín. Carlos, tocayo, buenas noches por allá, ¿cómo estás? Hola, Carlos. No se te escucha, Carlos. Creo que está silenciado, a ver. Sí, efectivamente, perdón. Buenas noches, buenos días. Gracias, Buenas pues noches, bienvenido, papá. Carlos. A todo mundo, propios y extraños, les gustó mucho tu video sobre Macao. Gracias por aceptar Gracias. después de éxito la invitación a participar acá con nosotros. Y hoy, más que nada, la idea es que nos platiques al público, a Leonardo y a mí, quién es Carlos y por qué está en China. Yo sé que nos diste una muy buena entrada en el video de la semana pasada, pero ¿qué es esa pasión que contagias por lo que es China y el potencial que hay por hacer allá? ¿Qué es lo que nos puedes decir de qué es lo que encontró Carlos, ya más en corto, más en confianza, en China, que te ha movido a estar ahí y a seguir estando por allá? Bueno, pues ya que empiezo desde el principio, voy a empezar desde el principio, que es cómo empiezo a estudiar chino. Porque yo en realidad hace 13, 14 años, creo que fue, sí, 13, 14 años, mi interés sobre China era cero. Era un punto negro en el mapa, no existía, como posiblemente para muchos occidentales, sobre todo en aquel entonces, pero bueno, no existía. Y entonces estuve pues como un año y pico intentando encontrar, porque tenía tiempo en aquel momento y tenía ganas, intentando encontrar un profesor de alemán, después aprender japonés, porque eran los países que más o menos me llamaban la atención, y no lo encontré. Y de repente, pues bueno, tengo un compañero chino, muy salado, que hablaba español, y bueno, seguimos siendo amigos, después de todo este tiempo, él está en Pekín, que se expresaba en español a la perfección y me llamó mucho la atención y dije, oye, pues voy a empezar a aprender chino. Es decir, a mí lo que me une a China es la lengua. Y empecé a estudiarlo, me gustó, me pareció terriblemente difícil, complicado, ya no escribirlo, sino hablarlo, o sea, la pronunciación. El castellano es muy plano y el chino son tonos. Y bueno, ahora estoy en la zona de Cantón y esto ya, pues ya mi nivel ya se va elevando, incrementando. Creo que Víctor lo tiene cogido ya, yo todavía no estoy aterrizando con el cantonés. Y bueno, pues cuando llego la primera vez que llego a Pekín, que fue en el verano de 2011, para mejorar mi chino, que cojo unas vacaciones de trabajo. Yo era director financiero de una empresa en aquel momento y dije, bueno, pues tengo dos opciones, o me voy de vacaciones como todos los españoles, pasarlo bien, descansar, desconectar y tal, o voy a sufrir a Pekín. Y dije, bueno, voy a sufrir a Pekín, voy a ver qué es aquello de Pekín. Y, hombre, en cierto sentido sí sufrí porque es una ciudad dura, es una ciudad complicada, pero mereció muchísimo la pena. Y lo que decía en el vídeo del otro día, se respiraba optimismo, se respiraba esperanza. De hecho, la vida de los chinos, ya no puedo decir exactamente lo mismo, no puedo decir que esto sea así ahora mismo. Era, todos los días ellos sabían que al día siguiente su vida iba a ser mejor, iba a mejorar. O sea, había plena conciencia de que eso iba a suceder. La pandemia ha parado un poco esa sensación y bueno, pues nos estamos recuperando. Vamos a dejar a decir que nos estamos recuperando. Pero ahí, Carlos... No, di, Leonardo, di. No, digo, eso que dices para países como el nuestro, de México, de Latinoamérica, realmente es una cosa totalmente distinta. Nosotros sabemos todos los días que vamos para atrás. Bueno, como europeo, la vida es muy plana. Sí. En aquel momento, en plena crisis, bueno, era de una crisis financiera, una crisis económica, la sensación en España era que efectivamente igual, que al día siguiente, cuidadito, que te podías caer en un hoyo. No creo que hayamos cambiado mucho,
pero bueno, tampoco, no efectivamente, no como Argentina, no como México, pero sí, bueno, planos. Sí. Y aquí sigue habiendo optimismo y esperanza de que al día siguiente pues las cosas irán mejor. Lo que dices, Carlos, no es poca cosa porque creo que lo que más llama la atención el contraste de los jóvenes que llevamos de Huelaya a China es ese claroscuro de ir de un mundo de pesimismo, de desánimo, de crisis, de incluso miedo de que ahora qué va a pasar mañana. Y cuando llegan a China y se contagian en esos días de estar totalmente inmersos de ese optimismo, ese entusiasmo, es abrumador. O sea, te digo porque yo lo he vivido. Y haciendo una breve reflexión, estábamos en el metro de Shanghái y en cuestión de horas prácticamente estábamos en el metro de París, que fue cuando hicimos la escala. E iba con mis hijos y tenían 10 y 13 años. Les dije, ¿qué sienten ustedes de que hace unas horas estábamos en el metro de Shanghái? ¿Qué sienten ahorita? Y bueno, unas criaturas de 10, 13 años, estoy hablando totalmente espontáneos, y me dijeron lo que tú acabas de decir, aquí es desánimo, todo está oscuro, todo está negro y hay mucho desánimo. Y allá todo era alegría. Y eso lo tengo muy grabado. Aparte de la inseguridad. Aparte de la inseguridad. Claro. Cambiarme de un metro a otro es la noche al día. De hecho, a ver, no lo he probado, no lo voy a probar, pero podría probarlo. Donde estoy ahora mismo, yo ahora mismo dejo mi ordenador y vengo mañana. Y estoy en medio de una calle, ¿eh? Y vengo mañana. Me puedo apostar que sigue el ordenador aquí. Así es, así es. Que nadie lo va a coger porque no es suyo. Claro. A ver, ladrones hay, pero el índice de seguridad es altísimo. Sí. Le comentaba Leonardo con Carlos que tuvimos una plática previa de esa gran oportunidad que ya nos dejó claro por qué Carlos está allá y por qué se contagia ese optimismo y ese mundo de oportunidades. Que algo que yo aprendí en China, y me interesa mucho ver que nos compartas tu opinión, Carlos, y subrayado por Leonardo. Yo descubrí el mundo hispano, en el que yo llegué a China con mi bandera, que creo que los mexicanos pecamos de nacionalistas y de cielito lindo y de la bandera, que incluso llega a ser hasta molesto, se los comparo cuando estoy allá, digo allá, por favor, y lo digo yo como mexicano. Pero bueno, yo aprendí con el padre Esteban Aranaz de que China nos ve como una comunidad. Y entre esos ojos me abrió todo el mundo, de Elvira Roca, de Leonardo Yulo, precisamente, de esa gran comunidad que somos los hispanos, y que tú y yo ahorita como español, que pues nos ha distanciado todo lo que quieras, kilómetros y demás, o un Leonardo en Buenos Aires, tenemos esta afinidad cultural, esta afinidad de diálogo, y estamos hablando de un potencial de más de 500 millones de habitantes que tuvieron un momento de gloria no poco de 300 años. Ante esa oportunidad, en particular para los hispanos, ¿tú cómo visualizas los próximos años en China para retomar esa gloria que borraron de nuestra historia? No la conocemos, literalmente fue borrada, de esos 300 años de la primera globalización. ¿Cómo ves tú ese futuro? Bueno, hay que recuperarlo, hay que trabajar en recuperarlo y a ver, el problema, la percepción que tenemos en un lado del globo y cuando venimos aquí, no sé la India porque no he estado, es el número de personas que hay. Entonces, esas grandes cifras que, bueno, pues ahora mismo donde estoy no, pero lo normal es estar permanentemente rodeado de miles de personas. Entonces, hay que trabajar nichos, hay que ir a por nichos y que es mucho trabajo, ojo, no es fácil, pero pretender también por un tema de capacidad, de poder. Antes hablabais de choque de poder, de dinámicas de poder entre China y los Estados Unidos o entre, bueno, los países anglosajones, Occidente y China. Pues es un tema también de poder, de capacidad. Tenemos que ir como cirujanos. Por un tema de volumen, de cuántos somos. Sí, todos juntos somos muchos, pero aquí pues somos poquitos y hay que ir muy juntitos, hay que ir trabajando bien los contactos y ayudarse mucho y ayudarse, pues como mencionaba antes Pakistán el compañero, pues como hacen los pakistaníes, como hacen los indios, que entre ellos se ayudan, entre ellos se facilitan muchas cosas y eso es un detalle que nosotros tenemos que mejorar. Que tenemos que mejorar
entre naciones y dentro de nuestras propias naciones. Cuidado. Total. O sea, Te hago una pregunta, Carlos, en alusión a lo que tú mencionabas. ¿Existe una comunidad dentro de China de hispanos? Digamos, pero no comunidad que hay gente, sino una red donde entre ustedes estén conectados. hay una primera diferenciación entre españoles y latinoamericanos. Latinoamericanos que están más cerca de Brasil o que se sienten más cómodos con Brasil o con brasileños, y luego el resto. Luego Centroamérica. No, estamos divididos. Hay muchos intentos de unificarlo, pero no terminan de cuajar. Hace falta más cola. Creo que puede ser más rápido allá porque es tierra fértil de poderlo hacer. A lo que voy, y lo hemos platicado acá en el programa, por mejor amistad que tenga yo con un alemán, con un italiano, con un inglés, con un francés, no hay el entendimiento que tenemos entre nosotros. Y yo he visto que China eso lo intuye, ¿no? El cómo pueden facilitar hacer los negocios, cómo prueban un producto en Colombia en vistas de meterlo a México o viceversa, porque saben que hay un mismo patrón de comportamiento, una base cultural, un idioma, y no nos vayamos más lejos. Tú lo puedes validar, Carlos. Mismo, lo acabas de decir con Víctor, mismo mandarín que lleva por lo menos 2000 años, no hablamos de los 5000, los últimos 2000 años, el shanganés no se entiende con el de Beijing, y el de Beijing no entiende el cantonés. Y nosotros, yo te puedo entender a ti perfectamente bien hasta las bromas, sí, verdad, como lo puedo hacer con Leonardo. Ese es un capital de negocio brutal que estamos redescubriendo. Creo que ahí es donde viene ese potencial que podemos hacer algo, y los chinos ya lo vieron. Bueno, ahí, si me permites, ahí hay algo muy importante que estáis haciendo muy bien en Weilai, que es la parte de academia de chino. Hay que aprender chino. Ellos aprenden español o castellano y lo aprenden muy bien. Y muchos de nuestros representantes o empresarios les gusta tratar con chinos que hablan español, pero nosotros tenemos que hacer ese mismo esfuerzo. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre nosotros. Aparte de nosotros estar juntos, ser capaces de aterrizar y hacer nuestros negocios directamente, sin intermediarios chinos que hablen español. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y desde el punto de vista donde estás tú hoy, los hispanos se mueven ¿en qué línea? ¿Qué es lo que están generando como acciones de negocio? ¿Hay algún rubro en particular? ¿Hay alguna actividad particular que pueda llamar la atención, o es disperso? A ver, hay determinada industria de lo que es Iberoamérica. Fundamentalmente es España la que tiene más industria en China. Si nos situamos ese País Vasco, Cataluña, son las regiones que más industria tienen en China. De México sí hay, tengo buenos amigos en alguna industria. De Argentina también, te tiene que sonar Biogénesis Bagó. Sí, claro. Aquí se mueve bastante bien la operativa, pero fundamentalmente, si nos vamos a Iberoamérica, bueno, también en España es importación. Yo lo veo como importación, es exportación, y hablamos de las exitosas cerezas chilenas que se venden hasta en Yunnan, que Yunnan es el granero de China. Yo he llegado a ver en una ciudad de las montañas cajas de cerezas de Chile. Okay. Eso es un éxito. Vamos, sin parar. Es un Starbucks, es como Starbucks. Ha llegado Starbucks a un pueblecito de China de la montaña, pues han llegado las cerezas de Chile. Yo me quito el sombrero. Y todo tipo de productos que os podéis imaginar. Aquí la única cuestión es lo que mencionaba antes, la capacidad del empresario iberoamericano y del empresario español, o de la hispanosfera, para entender que aquí hay que invertir. Porque nuestros competidores de vino, de materias primas, etcétera, etcétera, están invirtiendo en crear una marca. Competimos contra alemanes, a lo mejor el vino alemán aquí se vende, no sabría decir en qué cantidad, pero se vende porque ellos han invertido lo que nosotros no hemos invertido en imagen. Y la cuestión es que China es un mercado donde está todo el planeta compitiendo con lo mejor.
mejores armas. Sí. Aquí hay que venir con las mejores armas. Y no se garantiza que haya éxito. Pero si se tiene, pues son 1.400 millones de personas. Y si me permite, Carlos, una última pregunta. ¿Ves alguna oportunidad que hoy nos está capitalizando en cuanto a negocio? Digamos, acá hay faltante de tal insumo, de tal producto. No sé si faltante, Podríamos... pero digo, me parece interesante también explorar este punto. Mencionabas antes el litio, el cobre, materias primas, recurrentemente hay pedidos yo recibo pedidos de materias primas de patas de pollo, normalmente son de Brasil, o azúcar, o soja, lo decía, cobre, litio, oro a veces se pide, de materias primas. Por doquier. Sí, yo creo que la oportunidad, subrayando lo que dices para prepararnos para el cierre, es oportunidades hay todas. El precio que hay que pagar es invertir y paciencia. Porque yo he visto muy recurrente que tanto el occidente anglo como nosotros como hispanos queremos algo inmediato, ¿no? Sobre todo eso de compra algo barato chino, véndelo y vuélvete rico, cuando son años lo que lleva. Y el chino, si no, desmiénteme, Carlos, lo que valora es ese respeto de esa paciencia de estarte viendo constantemente, que es parte del respeto para hacer el negocio. Y no quieras llegar y volverte millonario de un día para otro. Creo que ese es el grave error de la inmediatez de Occidente. Sí. No. Pues Carlos, pues muchas gracias. Creo que hay mucho que compartir desde tu experiencia. Bueno, ha sido una pena que hayan apagado las luces, o sea, en un lugar donde que se viese, pero a las 12, esto es como la Cenicienta, apagan las luces. Ya habrá tiempo y gracias de todas maneras por este escenario. Muy amable. Gracias, un abrazo hasta Macao, nos vemos pronto por allá. Un abrazo, chao. Gracias. Listo, pues vámonos a corte, Leonardo, y nos vamos ahora a Shanghai con Irania para ver qué sorpresa nos tiene de su grabación con Shanghai. Vamos a corte y regresamos, Leonardo. Nos vemos. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Hola, soy Víctor Ladreda, director general de Weilai en China, y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal en China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. Zai Qian. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En VM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Accademia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. VM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes.
Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。A donde quieres llegar muchas veces no es un lugar, sino una meta. Tu meta. Y la única certeza para llegar a ese futuro es preparándote. ¿La solución? VM Go. Si necesitas un diplomado o certificado que te abra las puertas, Go. Si quieres aprender nuevas habilidades, Go. Si quieres dominar otro idioma, Go. Porque seguir aprendiendo nos mantiene adelante, siempre en movimiento. Conoce VM Global Opportunities, la plataforma de educación más innovadora. Y dale a tu futuro profesional más certeza. Bueno, pues vámonos de regreso, Leonardo, desde Macao, ahora a Shanghai, que están haciendo una gran mancuerna Ceci en China desde Beijing con Irania. Cada semana nos sorprenden. Vamos a ver ahora qué nos tiene Irania, Leonardo. ¿Qué opinaste del de la semana pasada de Ceci? No, espectacular. Ya hemos dicho la producción, de cómo ha evolucionado nuestra corresponsal. Quiero destacar que es corresponsal argentina en No, China. bueno, ya decía yo. Discúlpame, Campeona del que mundo. siempre tengo que subrayar eso porque si no la gente puede estar distraída y puede no darse cuenta de eso. Muy bien, pues vamos a ver qué nos tiene Irania a Shanghai y regresamos, Leonardo.
Wow. Esa Irania siempre nos acaban torturando con la comida. Ya te iba a decir, ya esta vez no vamos a torturar con la comida, y le vuelve a dar. Muchas gracias, Irania. Muy buen video y qué interesante lo de los dragones también. Tal cual, te iba a decir lo mismo, la comida siempre nos deja con las ganas de probar eso, ¿no? Esa sopa que tenía, me quedé pensando, ¿qué tendría esa sopa y cómo sería? Pero bueno, es muy interesante la cultura esta de apertura de negocio y de cómo en estos lugares se priorizan determinadas cuestiones y se le da una importancia determinada que yo creo que nosotros en nuestra cultura muchas veces la hemos perdido. Hace muchos años, digo, en mi país, en Argentina, se acostumbraba también a generar un evento o con plantas o con algún agasajo a la persona, pero que se ha discontinuado. Y hoy parece una cosa como... Y me parece que simboliza una situación, ¿no? Me parece muy interesante desde el punto de vista de los símbolos, de lo que representa en la cultura china el símbolo. Bueno, en una apertura de negocio acá lo vemos muy graficado. Claro, acá antes era una celebración, una comida, un convivio, la bendición, que viniera el párroco local, o sea, era todo un evento, la inauguración y el deseo, y bueno, creo que es algo importante que podemos retomar. Aquí en el evento que tuvimos el 13 de marzo, pues tuvimos a los dragones, tanto el rojo como el dorado, augurando muy buenos viajes para Huilay este año, entonces vamos por buen camino. Pues muchas gracias a Irania, que por cierto son grandes amigos Carlos Martín e Irania, se mandan a saludar mutuamente. Y bueno, estamos hablando, Carlos está hasta Macao, Irania hasta Shanghai, entonces eso habla de esa coerción que hay en la comunidad hispana para allá. Pues vámonos al cierre, Leonardo. Alberto, nos vamos de una vez con Andrei hasta Baja California, al Centro de Estudios China Baja California, o nos vamos a corte, don Alberto en producción. Pues ya me contestó. Andrei, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Muchas gracias otra vez por el espacio, estimado Carlos, Leonardo. Mucho gusto. Gusto en saludarte, Andrei. ¿Qué tal? Gracias. Pues ya ahora ya está unido Buenos Aires, Guadalajara y Tijuana. Eso se va a poner mejor entonces. Le pedí a Leonardo Andrei, que creo que es el evento de la semana, y Eduardo Sili, el doctor Eduardo Sili ya nos dio un buen pase de jugada. Pues, ¿qué hay con esta visita? ¿Qué ven tus ojos de experto, Andrei, en esta reunión tan emblemática de Vladimir Putin con Xi Jinping en territorio ruso? Bueno, en primer lugar, estimado Carlos, me gustaría contextualizar un poco de qué van estas relaciones entre Rusia y China. Pues estamos ante más de 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Entre estos dos líderes, Xi y Putin, ha habido más de 40 encuentros en los últimos 12 años, lo cual me parece que demuestra esa prioridad que se tienen entre el uno y el otro, pues se dicen queridos amigos, ¿no? Mutuamente hay una amistad profunda más allá de lo político, que no es poca cosa. No hay que ignorar también que están compartiendo más de 4,000 kilómetros de frontera compartida. Y la relación en estos años no ha sido solamente de cooperación, sino también ha habido conflicto. En 1969 entre los dos países hubo un conflicto, de hecho, por temas fronterizos entre la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ese es el contexto. En 2022, todo este asunto de la guerra lo que ha hecho es, de alguna forma, afianzar más estas relaciones en términos comerciales. Rusia se convirtió por primera vez o en mucho tiempo en uno de los principales socios comerciales de China, y para Rusia, China es el principal socio comercial. El comercio entre los dos países aumentó un 29% en el año 2022, y llegó a $190 millones, lo cual es una cifra bastante importante. Y se están planteando también, entre otras cosas, llegar a los $200 millones para este año 2023. Y yo creo que lo van a lograr fácilmente. Sí. Creo que, en concreto, para resumir este primer comentario, Carlos, me parece que el trasfondo de esto es ese contraste con Occidente, con esa hegemonía que, pues, para decirlo claro, es con Estados Unidos, ¿verdad? Que están queriendo contrastar en esta alianza. Obviamente también está este plan de paz que se hablaba con Eduardo Sili,
los acuerdos económicos también que se están estableciendo, que van a profundizar comercio, inversiones, proyectos de infraestructura como el que se comentaba también con Eduardo, este gasoducto que va a llevar más de 50,000 millones de metros cúbicos de gas hacia China, lo cual me parece importantísimo. Yo creo que aquí se están precipitando, y me llama la atención, y me interesa mucho conocer tu opinión, Andrei, la manera en que se están precipitando, porque veo esa gran contención, y no estamos hablando del gran gigante que es la India, o mismo Indonesia, ¿no? Y en ese enojo que hay también, en particular de la India hacia Inglaterra, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas emocionales que hay que tomar en cuenta más allá también del objetivo. He estado siguiendo algunas películas de la India y me sorprende, una de las más taquilleras, que incluso mencionó ahorita en la entrega de los Óscares, el sentimiento de enojo contra Inglaterra es tremendo por parte de la población. ¿Eso por qué lo menciono? Porque estamos hablando de una parte del mundo donde está la mayor población y el mayor desarrollo de riqueza ahorita y se está subestimando. ¿Qué me llama mucho la atención? La noticia de que Indonesia, el tercer país más poblado del mundo, ya no va a aceptar Mastercard ni Visa, porque no confía en los dólares, ¿no? Y Vladimir Putin ahorita en el cierre, escuché que dijo, si no corrígeme, Andrei, que ya todo su negocio con Hispanoamérica, con África y obviamente con China va a ser ya en yuanes, más lo que pasó con Irán y los Emiratos Árabes, que firmaron un acuerdo de paz en Beijing. Eso en cuestión de los últimos 15 días me habla de señales, más la crisis bancaria en Estados Unidos, que esto está tomando una velocidad muy importante para tener términos en esta década. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que esto se va a resolver muy pronto, esta competencia, esta confrontación, sobre todo me parece que se va a dar entre Estados Unidos y China, porque, bueno, Rusia me parece que está jugando un papel menor, aunque ahorita pareciera un protagonista de todo este conflicto. Me parece que la confrontación verdadera se va a dar entre China y Estados Unidos. Y bueno, me parece el papel de China muy interesante como pacificador global. Lo mencionabas, algo que parecía imposible hace unas décadas, este restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, que pues protagoniza de alguna forma como árbitro China. Creo que también una de las intenciones es presentarse de esta manera como un pacificador en Ucrania, en Rusia, pero luego las narrativas que salen desde Occidente pues están queriendo contradecir o desacreditar simplemente porque vienen de los chinos ese plan de 12 puntos, ¿verdad? Pero es tiempo, es como hablábamos antes, es tiempo, es esto, depende de lo que uno lea, es la perspectiva y es tiempo cuando uno empieza a poner todas las cartas sobre la mesa. Lo que sí digo, hablando de la moneda, es increíble esto que mencionaba Carlos de la moneda. En nuestro país también, por ejemplo, hay swap, ya no son solo en dólares las reservas, sino hay swap hechos con China que cada vez son más grandes y ya es el tercer, cuarto swap que hacen distintos gobiernos de Argentina con China. Me lleva a pensar que quien está hoy pensando en una inversión, habitualmente en nuestra cultura era el dólar, ¿sí? Sí. Guarda que quizás un yuan hoy, dentro de 5 o 10 años, puede tener un valor gigante. Entonces, guarda desde el punto de vista de la inversión, más allá de lo que vale hoy, digamos, como moneda de inversión, digo, siempre nuestra moneda de conservación de valor ha sido el oro o ha sido el dólar, y hoy puede estar pasando al yuan. Así que en breve ponemos nuestro consultorio de inversiones, Carlos, aquí. Estamos ¿no? Con Andrei ahí. ¿Qué es lo que se va a manejar? Andrei, creo que lo que dice Leonardo es muy interesante porque Estados Unidos se rumora que está queriendo regresar al patrón oro, está haciendo compras abajo de la mesa de oro impresionante. Creo que ya es muy tarde. Yo no sé, Leonardo, si el yuan vaya a ser como pasó con el euro. Me acuerdo que me recomendaban mucho amigos franceses que comprar el euro cuando estaba a 8 pesos. Estoy hablando principios de los 90s. Yo creo que el yuan, con que dé la estabilidad que se busca, ¿no? Esa estabilidad, y sobre todo creo que la gran señal, el gran aliado, irónicamente, de China y de Rusia está siendo Estados Unidos. Porque en el momento que embargó Estados Unidos las cuentas de Rusia en dólares, todo el mundo dijo, literalmente todo el mundo dijo, yo dólares no puedo confiar en los dólares, porque yo Irán, yo India, yo Pakistán el día de mañana, que Estados Unidos lo quiera hacer. ¿Tú qué opinas sobre eso que está precipitando las cosas? Y lo que parece broma, Andrei,
de que el gran aliado de China sea Estados Unidos, mismo de Rusia. Pues, sí, es muy real, porque si vemos las cifras, las estaba revisando antes de entrar. ¿Cuál es el peso de las exportaciones chinas hacia Rusia en 2020? 2% apenas. O sea, es un socio comercial menor, aunque ha llegado a estar dentro del top 10 en el año 2022, mientras que Estados Unidos pesa el 18% para las exportaciones chinas. Entonces, es una diferencia sustancial y eso me parece que hace aún más compleja esta situación, ¿verdad? Porque creo que ninguno de los otros conflictos que se habían dado en la historia de la humanidad había una interrelación, una interdependencia tan fuerte como la que estamos viendo actualmente, y eso pone en una situación muy complicada a China en su relación con Rusia, y lo que le vaya a pedir más adelante Putin a los chinos con respecto a esto que está sucediendo en Ucrania. Me parece que los chinos tienen que ser muy inteligentes ahí en sus intereses, y creo que no van a ceder por completo estas necesidades militares que tienen actualmente. Así es. Es que saltó el problema por arriba. Si uno, yendo a algo coloquial, en vez de proponer lo más fácil que hubiese sido la oposición y enojarse, saltó por arriba y propone la paz. Entonces, en el juego les generó un problema aún mayor. Así es. A Estados Unidos, porque Está realmente evidenciando la postura. Con lo cual es muy interesante desde el punto de vista de la política, ¿no? Los juegos de la política y lo que se va generando, pero también de vuelta con lo que mencionábamos antes, con una posición pensando no solo en el próximo movimiento, sino en los 10 próximos. Así es. André, para cerrar, ¿qué nos podrías decir de conclusión? ¿Qué nos espera con esta reunión? Más bien, ¿qué nos espera después de esta reunión entre Xi Jinping? ¿Tú qué vistas le ves a Ucrania y cómo crees que esto vaya a tener un desenlace este año? Híjole, este año yo creo que Rusia va a quedar corto en su presencia militar en Ucrania, y pronto también le va a pedir un apoyo mayor a los chinos, pero creo que los chinos se van a negar y van a preferir esa estabilidad económica, esa dependencia con el mercado de Estados Unidos. Y bueno, de ahí quién sabe qué vaya a ocurrir, Carlos. Vienen grandes sorpresas porque pues todo esto es nuevo, como dices, nada estaba escrito, históricamente no ha habido esa correlación, bueno, en plena guerra comercial, tecnológica, pues el comercio entre Estados Unidos y China sigue creciendo, ¿no? Lo cual puede sonar absurdo, pero bueno, también el mercado interno en China está creciendo, el mercado con otros países está creciendo, viene algo muy interesante. Pues André, muchas gracias, como siempre. Creo que había tema para largo, se nos fue muy rápido el tiempo, pero sigamos hablando de este tema, si te parece bien. Seguramente en tu próxima participación ya habrá un poco más de información qué pasó con la visita de Xi Jinping a Rusia. Claro, gracias, sí, André. Carlos, muchas gracias. Un abrazo hasta Tijuana. Hasta luego, Leonardo. Hasta luego. Hasta luego. Pues, Leonardo, se nos fue el tiempo. Ya nos trae Alberto cortito con el reloj. Muchas gracias por todo. ¿Qué programa nos has regalado, Carlos? La verdad que me has llevado de un lado para otro. Por suerte no me he despeinado casi, porque el tren que me ha llevado fue sin viento, pero hemos visitado muchas ciudades y la verdad que hoy aprendimos un montón. Interesante. Temas excepcionales en tiempos extraordinarios estamos viviendo, así es que a estar con los ojos bien puestos porque esto genera muchas oportunidades para todos. Perfecto. Gracias, André. Listo, pues vámonos. Nos de vemos. regreso y nos vemos la próxima semana, amigos de China está de pie. Un abrazo hasta Buenos Aires, Macao, Shanghai, ¿dónde más estuvimos ahora? Tijuana, obviamente. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Alberto Ponce en producción, hasta Lomas Verdes, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Una producción de VM Radio.